Hemos venido estudiando una serie de temas sobre las fiestas ceremoniales del pueblo judío. Hemos estudiado la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora quiero que juntos estudiemos la fiesta de las gavillas. Por eso te invito para que tomes tu Biblia y juntos estudiemos lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Quiero que ahí donde estés me acompañes para hacer una oración para la introducción de este tema. Oremos. Bendito Dios, queremos agradecerte porque cada día nos da la oportunidad de vivir un día más. Gracias porque ahora nos permites poder abrir tu palabra para estudiar y conocer más, Señor, del plan de salvación. Por favor, bendice cada persona que está viendo este video. Suple, Señor, cada necesidad. Sabemos que hay necesidades físicas, espirituales, necesidades materiales. Queremos colocar cada necesidad, Señor, en tus benditas manos, para que se haga todo conforme a tu voluntad. Guíanos en este estudio con el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Los temas anteriores, si no lo has visto, te invito para que los busques aquí en este mismo canal y puedas escuchar los temas anteriores, que fue la fiesta de la Pascua, que es la primera fiesta que el pueblo judío celebraba. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora la fiesta de las gavillas. Recuerden que habíamos dicho en los temas anteriores que cada fiesta que el pueblo judío celebraba, ellos les recordaba algo de lo que habían vivido en el pasado, pero les apuntaba algo hacia el futuro. Y hoy día nosotros también nos dan una muy buena enseñanza para nuestra preparación espiritual. Bien, la fiesta de las gavillas. Las gavillas también se le conocía como las primicias. Estas fiestas se celebraban al principio de la cosecha. Estas fiestas tenían que ver con el año de agricultura que el pueblo judío realizaba. Entonces, en las fiestas, la primera fiesta se iniciaba el 14 del primer mes, el 14 de Nisan. El 15 se celebraba o iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora en Levíticos, el capítulo 23, que es donde están todas las fiestas allí nombradas, en el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Bueno, ¿qué recordaba esta fiesta? Recuerden que los judíos, ellos salieron el 14 de Nisan, ellos salieron de la esclavitud, fueron libertados aquella noche de Pascua, ellos quedaron libres en la tierra de Egipto. Al tercer día, ellos pasaron por el mar, Dios los condujo hacia el mar y ellos allí pasaron. En medio de ese mar, allí fueron bautizados, por así decirlo, en el mar. Eso lo dice 1 Corintios, el capítulo 10. Allí habla de ese bautismo que Dios le realizó al pueblo para iniciar el peregrinaje por el desierto. O sea que cada vez que el pueblo celebraba las primicias, recordaba que un día el Señor abrió el mar y pasaron. Pero recuerden que el texto, el versículo dice que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea que ellos durante el desierto ellos no celebraron esta fiesta, porque la fiesta trataba de llevar los primeros frutos de la cosecha. Y recuerden que en el desierto pues ellos no estaban cosechando. Entonces, ¿de qué se trataba esta fiesta? Esta fiesta era una celebración que el pueblo realizaba cada 16 del primer mes.
¿De qué manera la realizaban? Bueno, no tenemos muchos informes o mucho informe en la Biblia con respecto a cómo es la manera que el pueblo realizaba esta fiesta. Pues se habla de que llevaron unas gavillas delante del santuario, el sacerdote las llevaba y mecía la gavilla ese 16 de Nisan. Recuerden que el 14 era la Pascua, el 15 era un día de reposo y el 16 era que ellos iban y traían la gavilla. Por eso encontramos textos donde dice al día siguiente del día de reposo. Recuerden que ya dijimos en el video anterior que si la fiesta caía un miércoles, el jueves era un día de reposo como un sábado. Si caía un lunes, quería decir que el martes era un día de reposo y luego el miércoles se celebraba la fiesta de las gavillas. En esta ocasión, en la muerte del Señor Jesucristo, recuerden que la Pascua cayó el viernes, el sábado, el día de los panes sin levadura, el primer día, y el 16 fue el primer día de la semana, conocidos hoy como día domingo. O sea que la fiesta de las gavillas lo que representaba era la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo celebraban la fiesta los judíos antes de la resurrección del Señor Jesucristo? La Biblia no da mucha información, pero hay un judío que escribió un libro donde explica de qué manera ellos celebraban las fiestas judías. Este escritor se conoce como Alfred Edersheim. Entonces, él explica de qué manera los judíos celebraban la fiesta. Entonces, ellos, el día 14, o sea, la tarde que sacrificaban el cordero, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, era elegido un sacerdote para que fuera y escogiera el terreno del cual se iba a cortar la gavilla al tercer día. Se dice que ellos echaban en suerte a cuál de los terrenos alrededor de Jerusalén le tocaba en suerte ofrecer la gavilla. Bueno, realmente no sé si de pronto hay alguien de los que está viendo el video y puede colocar en los comentarios, no sé de qué manera echaban suerte. Pero no creo que la manera correcta eran con los dados, porque pues eso no es de parte de Dios, ¿no? Pienso más bien que era por Urim y Tumim. Eran de pronto la forma como ellos preguntaban a Dios. Lo cierto era que ellos echaban en suerte y el agricultor que ganaba, o sea, era algo muy importante para ese agricultor, porque podía hacer una sola vez en la vida que les correspondía ofrecer la gavilla. Entonces, el sacerdote se dirigía ese 14 hacia el terreno. Ellos se iban allí al terreno y marcaban con un cordón el lugar de donde iban a sacar las espigas, porque gavilla representa eso, espigas. Eran espigas de cebada, que era la primer fruto que se maduraba. Entonces, ellos elegían el campo, luego marcaban el terreno y allí colocaban a alguien que quedara cuidando ese terreno, porque nadie podía entrar a ese lugar, ni siquiera un animal. Entonces el terreno era marcado ese 14, desde las 12 hasta las 3 de la tarde se hacía este trabajo. Era marcado. Ahora, luego el día 16, de acuerdo al lugar, a la instancia, entonces se dicen que cogían un carro tirado por bueyes y luego se dirigían a aquel lugar. Muy de mañana iban y cortaban las espigas, el manojo de espigas, lo cortaban y lo subían a un carruaje tirado por bueyes, y después de que el dueño de la finca colocaba la gavilla sobre el carruaje, entonces se regresaban y las personas de la ciudad, los agricultores de las fincas vecinas, ellos tenían más espigas y ellos iban subiendo al carro. Una referencia la encontramos en Amós, el capítulo 2, el versículo 13. Es una referencia al carro que lleva las gavillas. Dice así el versículo 13: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas.
Entonces este carruaje llegaba lleno de gavillas al santuario. Y el sacerdote tomaba las gavillas, dice que las mecía delante de Jehová y ofrecía las gavillas. Era una ofrenda que se daba. Y junto con eso también se hacía un sacrificio de un cordero. Esto sucedía el día 16. Esta era la fiesta de las gavillas. O sea, ningún agricultor se atrevía a recoger fruto de su cosecha sin haber celebrado esta fiesta. Judíos de diferentes lugares llegaban a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Notemos que eran fiestas seguidas, el 14, el 15 y el 16. Pero, ¿qué sucedió en el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado? O sea, la gavilla les recordaba algo. En días anteriores, ellos llegaron a la tierra nueva y recogieron los primeros granos de la cosecha. Pero ahora apuntaba hacia el futuro. ¿Qué apuntaba? Apuntaba que un día el cordero iba a morir el 14. El 15 iba a descansar en la tumba y el 16 se iba a levantar de la tumba. Así como ellos pasaron el mar, el Señor Jesucristo salió de la tumba y resucitó el día 16. Pero ¿qué pasó el día 16 de Nisan, cuando el Señor Jesucristo murió? Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 27, y vamos a ver lo que sucedió ese día. Se dio un cumplimiento exacto a cómo la fiesta se estaba celebrando. Dice lo siguiente, a partir del versículo 47, dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a llamarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, notemos el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, el día que el Señor Jesucristo murió, el 14, a la hora novena, dice que la tierra tembló cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, o hecho es, he terminado mi obra. La tierra tembló. Inmediatamente las tumbas fueron marcadas, el terreno fue marcado. Así como el sacerdote iba y marcaba el terreno de las espigas que se iban a presentar delante de Dios como primicias, este 16 de Nisan, las tumbas fueron marcadas de las primicias que iban a salir de los sepulcros para ser presentadas delante de Dios. Ahora, noten que no dice que resucitaron ese viernes, sino que resucitaron el primer día de la semana, porque dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Cómo sabemos que resucitaron hasta el tercer día? Porque el texto 52 dice que el mismo viernes las tumbas se abrieron y resucitaron. Pero el viernes lo que sucedió fue que fueron marcadas las tumbas. Ahora, vayamos a la carta a los Corintios. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, o sea, el primero en resucitar fue el Señor Jesucristo. Cristo. Las primicias. Ahora, ¿quiénes son las primicias? La fiesta de las primicias, o las gavillas, era un manojo de espigas, o sea, las primeras espigas de la cosecha,
que se presentaban delante de Dios. Era una ofrenda de los primeros granos que se presentaban ante el Señor. Pero esas espigas representaban los primeros frutos que iba a dar la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo ese día no resucitó solo. Junto con Él resucitaron muchas personas. Muchos resucitaron. Y el Señor los llevó. Ahora, hay que analizar algo. Analicemos que el Señor Jesucristo cuando se le apareció a María Magdalena, esto está en en Marcos, el capítulo 16, dice que el Señor se le apareció a María Magdalena y cuando ella lo vio, al parecer ella lo fue, no me detengas, o sea, no me hagas demorar. Algunas versiones dicen, suéltame, pero otras dicen, no me detengas. ¿Por qué? Y él dice, porque no he subido al Padre. Eso fue en las horas de la mañana, bien temprano en la mañana cuando las mujeres fueron al sepulcro. O sea, el Señor no había subido aún al cielo a presentar las gavillas. Ahora, Él sube al cielo, presenta las gavillas y cuando ya nuevamente regresa, se le aparece a los discípulos en el aposento alto. Ya había subido al Padre, ya el Señor había aceptado la ofrenda. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 21 dice, pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora vean el orden. Dice, Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en la segunda venida. O sea, primero resucita el Señor Jesucristo, luego resucita porque ya había marcado las tumbas, ya había marcado el terreno de donde se iba a sacar las espigas, las gavillas, los primeros granos de esa cosecha del trabajo que había realizado el Señor Jesucristo. Entonces, primero Cristo, luego las gavillas, Él va, las presenta y luego inicia ese trabajo que está realizando en el santuario para llevar la gran cosecha final, de la que habla el capítulo 4 y el versículo 16, cuando habla de la gran resurrección. El texto dice, porque el mismo Dios, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección es la que está mencionando acá en la segunda venida. Entonces, la fiesta de las gavillas recordaba algo del pasado, que el pueblo pasó por las aguas y salió a una vida nueva. Dios, según 1 Corintios el capítulo 10, dice que el Señor bautizó al pueblo después de que los sacó de Egipto, los bautizó. Dice el capítulo 10, versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, cuando Dios los bautizó, cuando Dios los sacó de Egipto, los bautizó en el mar y resucitaron a una vida nueva. Entonces, cada vez que ellos celebraban la fiesta de las primicias, les recordaba eso, lo que había sucedido 3 días después de la liberación. Pero apuntaba algo hacia el futuro, que 3 días después de la muerte del Mesías, 3 días después, Él iba a resucitar, pero junto con Él iba a resucitar un grupo de hijos de Dios, de santos. Los iba a resucitar para ser llevados al cielo y presentados como primicias. Entonces, pero en el futuro vamos a celebrar también una gran resurrección. Pero esa gran resurrección va a suceder en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo. Así como el pueblo judío fue bautizado en las aguas del mar, hoy día tú y yo tenemos que ser bautizados. Tenemos que recibir al Señor Jesucristo, aceptarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que morir al yo y resucitar para vida nueva. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Nosotros aceptemos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Porque las primicias ya fueron presentadas.
los primeros frutos de una gran cosecha. Yo quiero ser parte de esa gran cosecha. Ahora te invito, si no has tomado la decisión, para que te unas a ese pueblo que se está preparando para esa gran cosecha. Recuerden que el Señor dice que los campos están maduros y hay pocos obreros para ir a recoger esa cosecha. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace a través de esta fiesta, la fiesta de las primicias. Es la tercera fiesta. No te pierdas el siguiente video. El video de la fiesta del Pentecostés. Es uno de mis favoritos. Yo te invito para que juntos nos preparemos y sigamos haciendo planes para conocer más al Señor Jesucristo. Si no te has suscrito a este canal, te invito para que te suscribas y para que compartas este video con otras personas a quienes estés interesado de que les llegue este mensaje. Que el Señor Jesús te bendiga.